¿Cómo llegar? Se llega partiendo de la ciudad de Mérida, en dirección a la costa norte. Se avanza 8 kilómetros por la carretera Mérida-Puerto Progreso, 261, para tomar enseguida la desviación que lleva a los pueblos de Chablecal y Concal, tocando antes el pueblo de Cibizaltún, al final del cual se encuentra la desviación que conduce a la zona arqueológica. La palabra Cibizaltún está formado por 4 vocablos mayas: Tzip, que significa escritura; Il, que significa locativo; Chal, que significa plano; y Tun, que significa piedra, lo que puede traducirse como lugar donde hay escritura en las piedras planas, en alusión a las numerosas lápidas conmemorativas encontradas en el sitio, llamadas también estelas. Según los expertos, hubo asentamientos desde el año 500 a.C., es posible que desde antes, y perduró hasta la conquista de los españoles alrededor del año 1540 después de Cristo. Cibizaltún es un asentamiento que tiene una larga secuencia ocupacional, desde el preclásico tardío hasta el posclásico tardío. Por esta razón, llegó a ser uno de los asentamientos más grandes de la costa norte de la península de Yucatán. La distribución de los espacios arquitectónicos es de tipo concéntrico y alcanzó a cubrir un área de 16 kilómetros cuadrados. Por su cercanía con la costa, su economía aprovechó tanto los productos marinos del litoral del Golfo, produciendo sal, haciendo herramientas de caracol y consumiendo alimentos del mar, así como los de tierra adentro, sembrando y cosechando maíz. La ciudad conserva 12 sacbes o caminos blancos, la mayoría de los cuales parten del centro y se dirigen hacia las construcciones de la periferia. Uno de ellos conduce al cenote Xlacá, que en maya significa pueblo viejo, uno de los más grandes y profundos encontrados hasta hoy en Yucatán, y del cual se han rescatado gran número de piezas arqueológicas y principalmente vasijas. Sus aguas cristalinas, cubiertas de lirios que flotan en la superficie, han sido testigos eternos de la grandeza de este lugar, cobrando inigualable belleza al estar atravesados por los rayos del sol. El edificio más sobresaliente de esta zona es el Templo de las 7 Muñecas, o el Templo del Sol, que es una subestructura cuadrangular de lo que alguna vez fue un templo monumental, y llamado así por una ofrenda que se encontró en su interior de 7 figuras de barro con forma humana. El fenómeno arqueoastronómico del equinoccio ocurre en Cibizaltún los días 21 de marzo y 21 de septiembre, al amanecer, cuando la puerta del templo de las 7 muñecas se ilumina con el resplandor del sol que aparece en el horizonte, y en un momento dado el disco celeste queda al centro de la puerta y crea un espectáculo de luz y sombra en la fachada poniente. Nos encontramos en Casa de Montejo, que es patrimonio de la nación y fue construida en 1540. La Casa de Montejo, edificada en el siglo XVI, es el único ejemplo de casa civil del estilo renacenista en nuestro país. En 1526, la corona española le entregó a don Francisco de Montejo el Viejo una capitulación o privilegio exclusivo para la conquista del Yucatán, y gracias a los servicios prestados por él a la corona, se le confirió el título y el oficio de perpetuidad de adelantado de Yucatán. La ciudad de To, por decisión del adelantado, resultó ser el mejor lugar para fundar en 1542 Mérida. Para su traza se convino que habría una plaza mayor con 4 solares y los costados. En el sur fue reservado por don Francisco de Montejo el Mozo para la vivienda de su padre. Se cree que la casa de los Montejo empezó a construirse inmediatamente después de la fundación de la ciudad, ya que la única fecha conocida aparece en la inscripción grabada en piedra en el remate de la soberbia fachada entre 2 leones, y reza así: esta obra mandó a hacer el adelantado don Francisco de Montejo. También ha de ser destacado que la Casa de Montejo ha tenido a lo largo de los años múltiples modificaciones acorde a los gustos de sus diferentes propietarios y a la moda arquitectónica y decorativa de las épocas en sus más de 400 años de existencia, pero sin llevarse su imponente fachada.
El actual barrio de Santiago fue el primer pueblo de indígenas que los conquistadores se encontraron al entrar a la ciudad maya sobre la que se asentó Mérida, y precisamente le impusieron el nombre de Santiago, patrón de España. Hoy en día es uno de los barrios favoritos tanto locales como de visitantes. La iglesia de Santiago se puede observar la robusta fachada de esta hermosa iglesia. En los muros laterales notamos que el templo está reforzado por 15 contrafuertes y el techo parece haber sido recortado en ondas, dándole aspecto de fortaleza. En las entradas laterales hay escudos franciscanos, una cruz erguida sobre una calavera, y la fachada de la entrada principal se ven dos esculturas de bulto en sus marcos de piedra, probablemente dedicados a San Miguel Arcángel y al Cristo de la Transfiguración. Como dato interesante está el hecho de que en esta iglesia fue enterrado el corazón de Fray Luis de Piña y Mazo, uno de los primeros obispos en Yucatán. El Parque y Mercado de Santiago es muy amplio y concurrido y rodea la parroquia de Santiago Apóstol. Este rincón de la capital yucateca es un importante punto de reunión donde miles de personas se juntan para disfrutar la exquisita comida de los tradicionales puestos del mercado Santos Degollado, famoso también por sus flores, ubicado a un costado de la iglesia, o que toman café y charlan en el antiguo característico Café de la Flor de Santiago. En esta misma zona hay un centro cultural, un cine, galerías y escuelas, como la veterana Nicolás Bravo, con sus actividades que contribuyen a la personalidad de este barrio activo y populoso. Durante el inicio de la época nequera, la importancia urbana del barrio de Santiago se acrecentó en la segunda mitad del siglo XIX, ya que fue el paso forzoso y propiamente el inicio del camino real de la ciudad de Mérida al puerto de Sisal, desde donde se realizaba la exportación de la fibra de Nequén durante los años del auge inicial de la agroindustria. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Fernanda y yo daré la conclusión de mi equipo. La primera zona arqueológica que visitamos fue Sirichaltún y de hecho fue el primer lugar donde grabamos. En ella se puede apreciar un museo donde se encuentran muchísimas de las piezas que fueron encontradas de los mayas en ese vestigio. Por otro lado, también se encuentra el Templo de las 7 Muñecas, que es llamado así por las 7 figurillas de barro que se encontraron en ese lugar. También se encuentra una de las iglesias católicas de los españoles del siglo XVI, y yo creo que es importante destacar que esto pues son nuestras raíces y de ahí podemos aprender más o menos los estilos arquitectónicos y las costumbres que tenían los mayas. Por otro lado, en el segundo lugar en el que visitamos fue el Museo de Casa de Montejo, en el cual fue construido a la par con la ciudad de Mérida, que en ese entonces era top, y lo mandó a construir Francisco de Montejo el Viejo,
que tiempo después fue nombrado por la corona Francisco de Montejo el Adelantado, y de hecho la fachada dice que este lugar fue construido por Francisco de Montejo el Adelantado. Lo único que queda intacto de este lugar es la fachada, como ya había dicho anteriormente, y es un lugar muy amplio, pero sin embargo solo están abiertas 2 habitaciones al público y no se puede pasar ni tocar ni tomar fotos. El tercer lugar al que visitamos fue el barrio de Santiago, en el cual se dice que fue el primer lugar en el que llegaron los españoles, y se dice que en la iglesia de Santiago se encuentra el corazón del arzobispo que la construyó hace muchos años, y que fue un lugar donde se concentraron todos los indígenas cuando hubo la conquista de Yucatán. Creo que nosotros a lo largo de los años hemos perdido nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras raíces. Sin embargo, la que todos conocemos y es la más vigente y que todos practicamos es el Hanal Pichán, o el Día de Muertos, en el que nosotros ponemos nuestro altar, y comida que les gustaba, nuestros seres queridos, etc. Pero creo que una buena propuesta para seguir fomentando esto y que no se pierda es que nos involucren más en esto. Por ejemplo, la actividad que realizó la escuela para ir a Sivichaltún, yo creo que fue muy buena. Aprendimos mucho, nos divertimos. Es una forma de hacer que los jóvenes se instruyan más y que además pues se entretengan, se diviertan, que nos lleven a museos, que nos hagan este tipo de exposiciones interactivas, etc.